Ya, entonces acá, ¿cómo lo hacemos? ¿Como en el fútbol tiramos la moneda o parte la visita? Quieras, no sé, está todo bien. Para mí también. Ya, entonces, ¿comienzas tú, Alexandria? Sí, sí. Ya, perfecto. Bueno, ¿Comparto la presentación o después? Tú me avisas. no, después. Yo Ya, te, perfecto. yo te diré. Ya. Sí, Bueno, en buenas primer... noches. Buenas noches, Arturo, Diego, todos, todas que están. Saludos desde Brasil, desde Río de Janeiro. Y agradezco a Arturo y al Centro Financista por esta oportunidad de diálogo constituyente creo que es muy productivo en este momento para todos. Eh, América Latina, Latinoamérica y Sudamérica particularmente, todos estamos con ojos en Chile y en el proceso constituyente que empezará ahora, porque estamos en común pensando y buscando salidas viables, durables para el neoliberalismo en nuestra región. Este es un problema común. Creo que los temas que serán discutidos en la convención constituyente son esos y son, claro, con todas las particularidades de la historia chilena, pero son cuestiones comunes que propician el diálogo, provocan esta conversación. Entonces, para mí es una gran oportunidad de compartir algo sobre Brasil. Estamos como en el borde de la tierra plana, así cayendo, casi cayendo en el precipicio, pero entonces esto nos hace mirar con más interés aún la situación chilena y la oportunidad de diálogo con Diego, que ha participado muy intensamente del proceso como candidato independiente. Entonces, mi propuesta es hacer contar un poco de la historia de la constituyente brasileña de los años 80 y a partir de eso también la historia post-constituyente. Ya, se pasaron 30 años, entonces la distancia temporal permite hacer unas evaluaciones sobre el proceso como un todo, pero quiero empezar en la Asamblea Constituyente y fue un momento de transición. Hola, hola Mariela, verte. Hola, Fue un hola. momento de transición en Brasil, de la salida de la dictadura y lo que pasó en Brasil fue una transición pactuada de la dictadura. Creo que eso es algo que suena para ustedes chilenos. Y, y parte de ese pacto fue hacer una asamblea constituyente. Entonces, la asamblea constituyente fue convocada por el poder constituido por medio de una reforma de la Constitución de 1967 que daba poderes constituyentes al Congreso que ahí estaba, el Congreso existente. Ese texto de esta reforma de la Constitución dictatorial definía de salida el quórum de aprobación del texto y incluso hubo la tentativa de redactar un proyecto previo que felizmente no fue aceptado por la Asamblea, pero en esa composición de Congreso Constituyente, las izquierdas, la verdadera oposición a la dictadura, no tenían ni 10% de los escaños. Entonces, una participación muy reducida. Y durante el proceso, los conservadores, aquellos que representaban el régimen,
intentaron incluso golpearlo y reempezar el proceso de cero, pero también sin éxito. Mismo en ese escenario totalmente desfavorable, en el resultado final se produjo avances notables relativamente a nuestra historia constitucional, particularmente en materia de políticas sociales, limitación a la propiedad privada y extranjera, de protección ambiental y derechos de los pueblos originarios. Entonces, mismo con todas las contradicciones, parcialidades, la Constitución no pretendió ni realizó nada revolucionario, pero creo que podemos decir que la Constitución impuso un obstáculo a la implantación del neoliberalismo en Brasil. En los 80 estaba muy claro que el neoliberalismo sería una política mundial y estamos hablando aquí de los fines de los 80, 87, 88, cuando la Constituyente se dio, ¿no? Y no por acaso los sectores conservadores, el día siguiente de la aprobación de la Constitución, decían que ella nació desactualizada, nació vieja, porque representaba así esos avances en materia social. Y la pregunta que yo colocaría en ese contexto es cómo fue posible. ¿Cómo fue posible que en el escenario de dominio conservador sobre la Asamblea, de reglas preestablecidas, cómo fue posible que se realizasen esos avances, mismo que parciales, mismo que contradictorios? Y yo creo que es la contestación a esta pregunta que nos coloca la posibilidad del diálogo con la realidad actual. Lo que podría decir en términos más abstractos es que siempre que se hace siempre que la política ordinaria se pone vulnerable por esas aperturas constituyentes, es difícil para cualquier sistema político, establishment, es la palabra que se usa, ¿no? Contener las fuerzas que son liberadas. Pero eso no disminuye en nada la complejidad de las cosas, porque no hay garantías. No hay garantías de que en ese escenario de apertura se producirá cualquier cambio real en las sociedades. Pero es cierto que la legitimidad del proceso mismo está condicionada al atendimiento, mismo que parcial, a las demandas que generaron el proceso. Entonces, en el caso brasileño, las demandas sociales que fueron generadas en el contexto de la transición de fines de la dictadura se vieron al final en el texto, con todas las contradicciones. Caso contrario, pienso yo, ¿no? Sería un proceso sin legitimidad, sin ninguna condición de funcionar como una constitución. Pero el punto y que yo donde quiero llegar es que la política constituyente no termina después de redactar el texto. Entonces, ese es un punto y que es muy importante tener en cuenta ahora, ¿no? Pero regresando, ¿qué pasó en la Asamblea Constituyente brasileña? Las derrotas de los sectores conservadores se deben a dos tipos de factores, dos especies de factores. Lo que podríamos llamar de factores endógenos, factores exógenos. No quería decir factores externos e internos, porque lo que pasó en Brasil es que los movimientos sociales, la presión popular que había, de alguna forma aceptó el desafío y las limitaciones de traducir
las reivindicaciones en términos legislativos, en términos de política parlamentaria. Entonces, lo que pasó fue que los movimientos sociales ocuparon los poquitos espacios que habían abierto. Y ahí yo gustaría, Arturo, que compartas las imágenes para que pase sentido, para que haga sentido eso. Entonces, yo hice una pequeña pesquisa sobre algunas imágenes de esta época en Brasil, con actos, con la participación de varios sectores en el Congreso Nacional. Pero, ¿qué es que yo estoy llamando de endógeno? Entonces, las fuerzas progresistas tuvieron una capacidad grande de utilizar los mecanismos usuales de la política parlamentaria para hacer política. Y eso fue, de alguna manera, inesperado. Los conservadores no esperaban que se aceptaría jugar el juego, como decimos acá, en esos términos. Se esperaba, por ejemplo, que la gente iba a se quedar afuera. ¿Puedes, Arturo, así, en esa situación, ¿no? Totalmente afuera del recinto mismo del Congreso, haciendo protesta, solamente eso. Pero lo que pasó fue el contrario. Puedes seguir. Lo que se vio fueron diferentes sectores adentrando el recinto del Congreso, influyendo de las maneras que eran posibles en el proceso. Y claro, los propios constituyentes, cuando se estaba redactando la Constitución, ese es un punto muy importante porque ya dije que el proyecto previo no fue aceptado por la Asamblea, entonces la Constitución se redactó de cero, se empezó una nueva redacción y durante esta fase inicial de redacción hubo dos mecanismos que fueron muy importantes para que esa participación se procesara, que fueron las audiencias públicas que ocurrieron en las subcomisiones de redacción temática y las enmiendas populares. O sea, era posible que la población, atendidos ciertos requisitos, presentara propuestas directas de enmiendas al texto que se antes de que fuera votado. Entonces, Arturo, puedes pasar. Acá, por ejemplo, el movimiento de mujeres y tanto se organizando afuera de la constituyente como adentro. Eso era algo completamente inesperado. Cuando se escuchan las entrevistas de la época, incluso no sabían, la derecha no sabía que había un movimiento feminista en Brasil. Entonces, estas intervenciones, con todas las limitaciones que hubieron, fueron algo que era inesperado, era incluso exótico en una cierta medida. Puedes, el próximo slide, por favor, Arturo. Acá está ejemplo del movimiento negro. Solamente 4 constituyentes negros en un país de población mayoritariamente negra, pero es la primera vez que el movimiento negro se organiza para tener una pauta, una intervención organizada en el proceso. Siguiente.
Acá están las emendas populares. En esta época no habían computadoras, entonces eran papeles y más papeles. Al total fueron 83 enmiendas populares apreciadas y al final 19 enmiendas populares que permanecieron en el texto. Y uno de los temas que se debatió mucho a partir de esas enmiendas populares fue el derecho que el pueblo tenía de presentar propuestas legislativas, la iniciativa popular de leyes. Entonces, parte de, como un ejemplo de que estoy hablando, de la parcialidad de las victorias, fue que se aceptó la iniciativa popular de leyes, se aceptó la inclusión de plebiscitos, de referéndums dentro de la Constitución, pero un tema muy caro, muy importante, que es de la reforma constitucional, no fue aceptado. Entonces, había propuestas populares en la constituyente para que se hicieran, si contemplasen en el texto la posibilidad de presentación de proyectos de reforma constitucional populares. Esto no fue aceptado. Entonces, este es para mí uno de los temas más cruciales, porque al final el poder de reformar la Constitución se quedó íntegramente con el Congreso. Entonces, en la redacción final del texto, el Congreso pasó a detener el poder de reforma de la Constitución. Y lo que pasa es que el conflicto constituyente, la tensión que genera un texto constitucional, no se agota, no se termina cuando se redacta la Constitución. Entonces, cuando el poder de reforma constitucional se queda íntegramente con el Congreso, lo que pasó en Brasil fue una subsunción de la política constituyente a la política ordinaria. Y el tema de la reforma de la Constitución pasó a ser un tema de política parlamentaria ordinaria, y no por acaso tenemos hoy 109 enmiendas constitucionales. En los años 90 el proceso fue un poco más acelerado y las mudanzas fueron un poco más radicales. Entonces, se implantó el neoliberalismo parcialmente y diferido en el tiempo, ¿no?, por medio de esas reformas constitucionales que se quedaron en las manos del Congreso. Entonces, la política constitucional ficou como que bloqueada en ese proceso. Estamos hoy en una situación de crisis, una situación en que no hay salida simple en Brasil. La situación es muy compleja y la incertidumbre es muy acentuada. Y hoy creo que no sería prudente hablar de una constituyente brasileña, nueva constituyente brasileña. Pero creo que la expectativa de que esa tensión constituyente, de que en el futuro sea posible retomar el proceso de cambio que parcialmente estaba ya en la Constitución, y eso es una expectativa que nos hace mirar a Chile y al proceso de la Convención Constituyente de Chile con mucho interés y con mucha expectativa, porque estamos hablando al final de una realidad que es latinoamericana, sudamericana, que es la realidad de la dependencia,
del neoliberalismo y creo que tenemos esas indagaciones en común a enfrentar. Eso es lo que quería decir. Yo pido disculpas por mi español, que no es 100%. Espero que me tengan comprendido. Y muchas gracias por esa oportunidad una vez más. Muchas gracias, Alexandre. Muchas gracias por tu participación. Bueno, queridas y queridos asistentes, ahora los vamos a dejar con Diego Villar. Diego, te cedo la palabra Muchas y gracias, después Arturo. vamos a pasar justamente, disculpa, digo lo último, y después de terminar con Diego, vamos a comenzar con una conversación entre nuestros invitados y posteriormente una ronda de diálogo con los asistentes. Muchas gracias. Bueno, Diego, muchas gracias, Arturo, por la posibilidad de poder compartir las experiencias que pudimos recabar como lista independiente, completamente autogestionada. Parto Social era nuestro nombre. Eh, y bueno, conversando o escuchando lo que decía Alexandre, eh, cuando hablaba acerca de los obstáculos que tuvo la constituyente, no puedo dejar de empezar por decir que el proceso mismo de instalación de una candidatura independiente o de las candidaturas independientes en listas fue un proceso muy, muy, muy difícil, dado los obstáculos fácticos que empezaron a ocurrir desde el minuto 1 en que esto empieza a como ser posible. Nos costó mucho lograr siquiera patrocinarnos, lo logramos minutos antes que esto acabara, dada la dificultad que el servicio electoral nos puso a todos los candidatos, que no eran de partidos políticos, para poder llegar. Se sentía una sensación de obstáculo constante y de campo minado todo el tiempo. Eso me imagino que va a ser igual en el proceso constituyente que vamos a vivir, porque esto lo conversamos la otra vez con Alexandre y también con Arturo, que estaba presente, de la influencia que pueden tener el gobierno en el desarrollo de un proceso constituyente. Y es esperable que esto sea así. Entonces, es bueno empezar por esa parte diciendo que esto fue sumamente dificultoso y también, a diferencia del proceso brasileño, el proceso nuestro es un proceso con una convención constituyente. No está por el lado de los políticos, puesto que el origen de las manifestaciones sociales que produjeron que se llegue a este punto es un origen que va en contra de toda la clase política, como se entiende. Los partidos políticos entendidos como clase. No está así el asunto, pero así lo estamos viendo. La Constitución del año 80 comienza por una falta, no dice el preámbulo dónde está. Nosotros nos costó encontrar dónde está el preámbulo, y el preámbulo de la Constitución del 80 es la Declaración de Principios del gobierno militar, de la Junta Militar, del 11 de septiembre de 1973, que fue básicamente re-redactada en marzo de 1974 y fue sacada de pedacitos y puesta en varias partes como de forma solapada en la Constitución del año 80, que es la sistematización de la dictadura militar. Por lo tanto, la dictadura militar se extiende, como lo entendemos nosotros, a través de un proceso que nosotros denominamos dicta blanda. Esta palabra no es mía, sino que viene de las personas que la hemos comentado. Y en el fondo seguimos viviendo en este proceso con una constitución que es heredera de la dictadura, no solo heredera de la dictadura, sino la sistematización de la dictadura para preservarse para siempre. Lo que ocurre en el año 2019 es que surge un nuevo renacer, como lo entendimos nosotros como lista Parto Social, del pueblo chileno, que se da a sí mismo la posibilidad de surgir y responder, exigir que se le responda por esta situación. Ya había empezado el 2006 con la cuestión de los pingüinos, luego se abrió la posibilidad de cambio constitucional, dada la situación que había, y se esperaba que esto pudiera ocurrir. Esto está bastante maqueteado. Entonces, a pesar de que esto pareciera ser súper amplio, ya está de antemano ya un poco hecho. Les cuento esto porque es importante que sepan que las candidaturas independientes teníamos muy pocas o casi nulas posibilidades de salir, entonces que nosotros hayamos conseguido una cantidad de votos bastante alta para nosotros, entendiendo que fue a votar muy poca gente. Eso nosotros no la veíamos venir, quizás lo deberíamos haber asumido. Hace que nosotros entendamos que hay una vía
política fuera de los partidos políticos, que es la vía independiente. Esta vía independiente es posible de ser transitada a través de una forma activa de desarrollo comunitario, ecourbano, como nosotros lo denominamos, y social, que va por todas partes desarrollando algo en forma paralela de levantamiento popular y de instalación de propuestas que a través, por ejemplo, de mecanismos de intervención participativa, pudieran en el fondo generar mociones que fueran aceptadas y pudieran ser votadas. Estas formas participativas existen y no están dadas, y la constituyente podría generarlas. Bueno, eso como entrada en materia. Me gustaría compartirles ciertas cosas de mi página web, de la candidatura que todavía sigue en línea. La iba a bajar, me han pedido que no lo haga. O sea, básicamente existe una idea de que esto es posible. O sea, se puede hacer una salida creativa hacia una nueva sociedad posible. Por lo tanto, les voy a leer ciertas partes de mi página web para presentar estos temas, para poder después empezar una conversación que sea más abierta. Así que voy a compartir pantalla. Bueno, en mi página web, este es un proyecto de crítica constitucional que desarrollé junto con un gran amigo, colaborador y colega, que se llama Juan Cerey, con filosofía. Y voy a leerlo lisa y llanamente, porque esto tuvo mucha llegada con la gente. Como se ve ahí en la pantalla, estábamos en la feria, nosotros estuvimos en la calle, nuestra campaña fue solamente calle. Bueno, teníamos campaña digital también, pero calle. Proyecto de crítica constitucional. Una constitución es el texto fundamental acerca del modo y manera en que un pueblo decide desarrollar su vida en común. En ese sentido, es producto de una decisión política libre y soberana del poder constituyente del pueblo. De ahí que para escribir una nueva constitución se hace preciso que se den ciertas condiciones previas. Dos puntos. En primer lugar, una constitución está determinada por una decisión política soberana y libre. Es por ello que el poder constituyente, al carecer de cualquier coacción, al entregarse a sí mismo el texto constitucional, ejerce un acto de absoluta libertad política. Es por ello que consideramos que cualquier discusión acerca del contenido de la Constitución ha de estar determinada por la idea de la libertad. ¿Por qué razón? Porque para ser libre no basta con esperar haber nacido libre o esperar que la libertad sea concedida por otro, sino que hay que llegar a ser libre. Así pues, la libertad es un proceso y un principio. Es un proceso porque se construye y articula con las luchas cotidianas en diversos espacios. Es ahí donde es ganada o perdida. Y es un principio porque está presente en toda actividad humana, ya sea de manera patente o como urgencia y necesidad. Entonces, si la libertad es el principio y fin de la actividad humana, de las sociedades, es por ello que su lugar primordial se encuentra en el texto constitucional, pues esta es la expresión de la libertad de un pueblo. Un pueblo expresa así su potencial transformador en la medida en que es libre. No hay verdadera transformación sin un acto de libertad. De ahí entonces la necesidad de entregar a la Constitución una estructura inmanente y sistemática, donde el principio de la libertad se exprese en cada concepto e idea. En caso contrario, la Constitución, como dicen algunos, se convertiría en una mera lista de deseos. Es contra esta idea frente a la que luchamos. En primer lugar, si la Constitución se ve como una mera lista de deseos, se pierde la conexión sistemática y de propósito de las posibles propuestas constitucionales. Si entendemos la Constitución de esta forma, nuestra lista puede parecer caprichosa, ocurrente y oportunista. En segundo lugar, la idea de una Constitución con elementos inconexos supone un sujeto constituyente fragmentado y fracturado. Hago un paréntesis, tal cual como ocurre en la Constitución del 80. Continúo. Cuya labor, al escribir la Constitución, solo sirve para salvaguardar algunas libertades básicas, en el mejor de los casos. Nos encontramos así con una Constitución típica del liberalismo conservador, que piensa en un sujeto al cual se le conceden algunas libertades que le permitan vivir tranquilamente en sociedad sin cuestionar las condiciones básicas de su propia existencia. Es por ello que creemos que hay que distanciarse de ambas visiones, tanto de un sujeto que intenta hacer valer de manera acrítica e irreflexiva una serie de deseos, incluso contradictorios, y la idea más progresiva de un sujeto que reciba como un don un conjunto de libertades que no incomodan a nadie, ni siquiera a sí mismo. De ahí que el sujeto constituyente,
el sujeto constitucional debe ser un sujeto libre, y esta libertad implica estar por encima de la mera capacidad de elegir como sujeto individual y aislado, sino que debe ser una libertad para entender que no se puede hacer vida política si no es con los otros, y que esta relación es el primer atisbo de la libertad histórica y políticamente entendida. Esta dimensión, la del vivir en comunidad, trae consigo que la realización de cada uno implica la realización de los demás miembros de la comunidad. Por tanto, la realización de los propósitos de los individuos es también la realización de los propósitos de aquellos con los que compartimos un mismo horizonte histórico. Por ello, que una constitución es la apertura de un horizonte de expectativas que se afinarán en la promulgación de las leyes particulares que han de estar de acuerdo con lo acordado en la constituyente. Esto significa entonces que la sistematicidad constitucional a la que aspiramos se centrará en los siguientes principios derivados y coherentes con la idea de libertad que proponemos. 1. Diversidad de los actores en el espacio social. Creemos que el respeto a la multiplicidad de visiones del mundo, pareceres, opiniones, formas de vida, es crucial. Sin esto hay dogmatismo y violencia. Toda práctica o doctrina que atente contra esta multiplicidad no tendrá lugar en la nueva Constitución. Toda doctrina que afecte la capacidad de decidir acerca de una buena vida en una visión post-metafísica de la realidad, como la que tenemos, ha de ser rechazada enfáticamente. Evidentemente, esto pone en un lugar preferencial a comunidades que se han visto desplazadas y excluidas del acceso a lugares en el espacio público, como lo son los pueblos originarios, las mujeres y las minorías sexuales. El horizonte histórico en que vivimos es el de una emergencia global climática que ha afectado fuertemente a nuestro país, con consecuencias gravísimas y serias que ponen en peligro las condiciones básicas de vida de una cantidad importante de habitantes del país. Es por ello que esta Constitución tiene que tener un concepto de biodiversidad y respeto al medio ambiente, que garantice un acceso a una naturaleza y una vida natural diversa y protegida dentro de una visión de una justicia transgeneracional, es decir, una justicia que opera pensando en las generaciones por venir. 3. La educación como medio para la emancipación. Ha de disminuirse la brecha de la desigualdad epistémica y al mismo tiempo establecer criterios básicos de una justicia epistémica en la Constitución como acceso igualitario a las fuentes de conocimiento, garantizando y promoviendo una educación pública, estatal, gratuita y de calidad en todos sus niveles. Garantizar las condiciones básicas y necesarias para una vida buena en torno al deporte, teniendo este como el medio para una vida con sentido, pacífica, armoniosa y con claros beneficios en términos de salud física y mental. 5. Garantizar la introducción de nuevos derechos, como son los neuroderechos, que garanticen una vida sana sin interferencias de orden mental, psicológico, que afectando al sujeto en su relación con el grupo comunitario le impidan vivir una vida plena y con sentido. 6. La idea que acompaña esta noción de cuidado del otro y de diversidad en todas sus manifestaciones viene acompañada por la noción de autonomía individual. Es rol del Estado garantizar que cada individuo tenga las condiciones básicas y necesarias para poder desarrollar una vida plena, donde se conjuguen las capacidades estéticas, éticas e intelectuales que le permitan escoger de la mejor manera posible su propia ruta emancipatoria. 7. Creación de espacios de discusión que sean novedosos y que apuesten por el riesgo en la seria y completa apertura, las manifestaciones, deseos, expectativas, sobre todo de los sectores más postergados y olvidados de la sociedad chilena. Este espacio de juego y discusión ha de promover la inexistencia de factores que conduzcan a una comunicación donde la asimetría del poder se haga presente. Ha de ser un espacio sin determinaciones patriarcales, de dominio y de exclusión de clase, económica, género, etnia, etc. 8. Fomento de una democracia participativa y directa en el constante debate político. La existencia de mecanismos de democracia directa donde la comunidad pueda determinar su destino de manera clara, abierta y democrática. Esto lleva a la creación de mecanismos revocatorios de las autoridades bajo ciertos requisitos, lo que permitirá renovar y cuidar el espacio de lo político. Aquí con eso termino la lectura del texto. Esta, en el fondo, era mi candidatura independiente, alineada a todo lo que era Parto Social, que en el fondo es un proyecto que conjuga a varios y varias candidatos, y fuimos en esa, y entre medio empezamos a hablar con la gente, a retroalimentarnos de esto. Las personas, en el fondo, sentían una noción extraña. Alexandra habló de regresión política en algún punto. Bueno, yo soy psicólogo, yo puedo hablar de regresión psicológica. Como es bien sabido, cualquier fenómeno social que sea explicado puramente por una hipótesis psicológica es falso. Esto lo dice Emile Durkheim.
Lo cito porque es importante saber que la psicología, psicologizar un proceso más amplio, que es ético, estético, político, hacia un asunto subjetivo, psicológico, no da lugar. Sin embargo, el proceso psíquico de regresión, básicamente es una trayectoria, un desarrollo, que es un retorno en sentido inverso. Eso nosotros lo vimos en la calle, lo vimos en la feria, lo vimos en lugares que fuimos del distrito 7, que era el distrito que nosotros nos tocó, que básicamente conjunta casi 1 millón de votantes. Y fueron a votar 300.000, es una cosa, 800.000 a 300.000. Fueron 500.000 los que no fueron a votar. Ahí hay algo que hay que, en el fondo, trabajar para lograr que voten. Bueno, ahora se aprobó el voto obligatorio. En fin, esta regresión la pudimos notar en las personas que tenían 50 años más o menos, quizá un poco menos, quizá un poco más, no nos estábamos preguntando la edad, pero básicamente había una desesperanza ante cualquier cambio posible a nivel político y real. Esto lo hemos conversado, lo estábamos conversando antes del conversatorio, y tiene que ver con esta incapacidad de pensar un horizonte creativo y nuevo en el cual puedan las personas darse a sí mismas una determinación que permita pensar por sobre el día a día y lo cotidiano y la parte totalmente atomizada en que nos encontramos cada uno viviendo, separados, donde el barrio ya no existe en Chile, donde cada uno es un sujeto de consumo. Entonces este asunto es un asunto estético, ético, político, que tiene una función psicologizante en el sentido de que toda esta regresión, las personas la viven como un retroceso, regresan a estadios, no digamos de estadios, pero regresan a un momento de su vida en el cual quizás tuvieron una esperanza y la perdieron y no ven un horizonte distinto. Toda esa gente no fue a votar. Aparte que tampoco fue a votar mucha más gente. Entonces, nosotros, como lista, que era una forma instrumental, hay que decirlo, porque era para llegar a la constituyente y no lo logramos. Tuvimos una buena votación, nosotros estamos contentos con nuestra votación. Básicamente esperábamos más, pero también esperábamos que fueran todos a votar. Entonces, ¿qué viene ahora? Porque uno dice, bueno, se acabó esto, yo vuelvo a lo mío. Como bien decía Alexandre, esto no se acaba cuando se hace una constitución, puesto que el poder constituido, que sea en el fondo, que viene del poder constituyente, puede ser subsumido, como dice Alexandre, bajo la política común y corriente, lo cual cierra el horizonte de cambio potencial que podía tener esto antes. Eso que vimos en Brasil bien puede pasar en Chile, a pesar de que hay una convención constituyente y no una situación basada básicamente en lo que hace el Congreso. Entonces, ¿qué se puede hacer para asegurar que esto no va a ocurrir o que va a pasar algo que puede ser, propiciar un cambio que pueda, como decía también Alessandro, ser ejemplo, quizás no ejemplo, pero una manifestación que sí pueda ser tomada como, no sé, motivo para un proceso que vaya en contra el despotismo, el totalitarismo y la dictadura como horizonte focal en que nos estamos moviendo. No voy a citar ningún autor porque esto solamente lo vamos a hablar en este sentido, pero estamos viviendo esos procesos en los cuales la sobredeterminación biopolítica, donde en el fondo el cambio constante de las reglas de juego que nos estamos moviendo bajo la situación pandémica, por ejemplo, en el cual nos suben el toque de queda, nos bajan el toque de queda, nos dicen si podemos salir, si no podemos salir, dónde podemos ir, con qué pase, y después el pase lo quitan. Básicamente, estamos en una situación bastante compleja. No me quiero extender más, porque creo que ya he hablado bastante. Nosotros vamos a escribir un libro acerca del proceso constituyente. Básicamente lo vamos a conversar después. Eso, estás invitado, Alexandra, a participar, así también como la gente del Centro de Estudios Espinosista. Porque en el fondo nosotros pensamos que puede haber una forma de hacer política independiente fuera de los partidos políticos. Queremos generar esa instancia, una instancia de vinculación real y con participación directa. Eso. Así que muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Diego, Alexandre, por sus presentaciones, muy interesantes ambas, totalmente contingentes, aterrizadas en la realidad y recordando lo que han sido estos últimos 35 años, en prácticamente 40 años en Latinoamérica,
pensando en Brasil y en Chile, pero también el proceso que han vivido del paso de la dictadura hacia la democracia en todo el resto de los países en los últimos 40 años. Y ahora me gustaría, bueno, que se diera en primer lugar un poco de diálogo entre ustedes. Yo creo que, bueno, eso ya lo hicimos un poco previamente a este conversatorio. Eh, yo, por mi parte, estoy muy agradecido a ustedes, a nombre del equipo del centro, también a las personas asistentes, y quisiera hacer un pequeño comentario con respecto a lo que hemos estado conversando. Yo creo que es algo que urge lo que estábamos hablando, que no solamente se relaciona con la temática de llegamos al proceso constituyente y hasta aquí, o la elección de un nuevo presidente, por ejemplo, ya no de derecha, por ejemplo, como el caso, por ejemplo, que acaba de ocurrir en Perú, que perdió Fujimori y que justamente está siendo acusada, procesada penalmente, sino que es pensar lo que mencionaba Alexandre y lo que ha mencionado Diego, de esta escatología constitucional de la cual hablábamos, de cómo estos procesos llevan a un tiempo que no llega nunca y al final se retrocede. Este ciclo que lamentablemente vuelve desesperanzador el proceso político para todas las personas y que es parte de este sistema neoliberal, en el cual, como mencionaba, digo, hay muchas personas, yo creo que no solo en Chile, sino en toda Latinoamérica, que se sienten totalmente defraudadas de la clase política y que por eso hoy en día no se acercan a votar. Hay un nivel de desinterés, una desidia hacia el ámbito político y que se acabó esta vida política en la sociedad, prácticamente. Chile hubo el fin de semana, el día domingo, se realizaron una segunda vuelta de elección de gobernadores para las diferentes provincias y hubo una votación de cerca del 20% del padrón electoral. O sea, un quinto de la población habilitada para votar fue a votar. El resto no se ve interesado, no les llamaba la atención. Así que es bastante complejo pensar o intentar repensar el ámbito político en Latinoamérica, yo creo. Que además de que estamos totalmente divididos entre lo que es una derecha muy conservadora en la gran parte de los países versus un pueblo que intenta recuperar derechos por medio de un proceso constituyente en Chile, por medio de la elección de un nuevo presidente en diferentes países, inclusive, bueno, Mariela y Mónica, que nos pueden hablar un poco también de la experiencia de México. Yo creo que esto es algo que da para mucho hablar. Así que les cedo la palabra. Les voy a pedir que levanten la mano, por favor, para hacer sus intervenciones. Si quieren que dialoguemos entre todos. Ideal mantener un poco por el tema de Zoom que no se acople el sonido, levantar la mano. Así que le abro el micrófono para quien quiera participar. Que abajo no sé si para eso sí, si van a, idealmente que reactiven su cámara si quiere alguien intervenir. Sería conveniente, Arturo, empezar una conversación entre los tres y ¿Mm? con los temas que vayan saliendo puede ser que salgan intervenciones. Sí, me parece bien, Diego. Alexandre. Y lo que estaba pensando es que es muy difícil estos procesos constituyentes generalmente son concentran muchas expectativas, no por acaso, y es muy difícil tener en cuenta que el labor político, la lucha política es algo permanente, ¿no? Porque las personas en sus vidas cotidianas tienen tantos problemas, tantas ocupaciones, tantas dificultades, que el tiempo que sobra para la política es muy poco, ¿no? Entonces, la realidad es que ese proceso en Brasil de confianza en las instituciones fue contra
es contradictorio porque al mismo tiempo fue lo que posibilitó una serie de avances y en la situación que estamos viviendo ahora hace falta que las personas estén movilizadas para combatir la regresión o el retroceso, ¿no? Ahora se empieza una movilización. El último día 29 de mayo hubo una gran manifestación en varias ciudades brasileñas contra el gobierno, contra Bolsonaro, contra su política en la pandemia. Pero es muy difícil pensar. Lo que me preocupa sobre todo es la longa duración de esas políticas, porque tenemos como 30 años de la Constitución y ya es posible, ya es más que posible saber que para que se produzcan cambios y que esos cambios sean durables, impacten la vida de las personas, es necesario un trabajo constante. Y ese trabajo constante es justamente el que la vida cotidiana en el liberalismo impide, bloquea, porque somos sujetos endeudados, somos sujetos con una serie y acá en mi ciudad, en Río de Janeiro, no sé si saben, pero es un territorio militarizado, extremadamente militarizado, paramilitarizado. Entonces, la realidad, el cotidiano de las personas, de la gran parte de las personas, es un cotidiano de una casi guerra civil. Y es muy difícil vivir en esta ciudad que es Río, si eres pobre, si eres negro, entonces, si eres mujer. Entonces, ese cotidiano acaba apartando a las personas de la política y lo que empezó muy tímidamente a cambiar, con los gobiernos del PT, muy tímidamente. Por eso incluso es una tradición de Brasil que tengamos contrarrevoluciones preventivas, contra reformas y contrarrevoluciones preventivas. Entonces, eso que tímidamente comenzó a cambiar, una juventud periférica, negra, que va a la universidad, que comienza a tener acceso al conocimiento, que empieza a se movilizar políticamente, eso fue capaz en Brasil de generar una reacción preventiva como es mi evaluación del gobierno de Bolsonaro. Y creo que la derecha sabe, los conservadores saben, los neoliberales saben que en el caso de los procesos constituyentes, el más importante es terminar el más rápido posible. Por eso que el acuerdo que, por ejemplo, ha sido hecho, el Acuerdo por la Paz de Chile de 2019 pone un año ya de salida para la elaboración de la Constitución. ¿Quién dice que un año es el tiempo que la Convención necesita? Fueron los políticos. Porque que, en verdad 9 meses, ¿no? Renovables por más 3. No es ni un año completo, ¿no? Entonces, eso es lo que pensaba cuando hablaba Diego sobre esa cuestión de la desesperanza, de la dificultad de ver hacia el futuro, cualquiera que sea el futuro, diferente de la mera repetición. Diego. Con respecto a eso, por eso hice hincapié al principio de mi intervención
acerca de los obstáculos múltiples que tuvimos que atravesar. Imagínense esto, el servicio electoral de Chile. El presidente cambia al director y trae a alguien que fue el director que anteriormente estuvo involucrado en el problema gigantesco que hubo en Chile en el registro civil. Al llegar el director de CERVEL, primera cosa que hace, retirar todos los números telefónicos de la página web de CERVEL. Yo necesitaba tener información, así que llamo y me pasan con un call center. El call center, yo estuve ahí 90 minutos con la persona del call center porque yo iba a esperar que me dieran mi respuesta. Hasta que la persona del call center me dijo, te lo voy a decir solo porque eres candidato. Y aparte porque lleva 90 minutos hablando. Nunca te van a contestar, porque es la nueva política, no dar información, sacar los teléfonos de internet y de las redes sociales, y no contestar ningún correo ni dar acuso de recibo de ninguna información. Cuando tú tienes que el servicio electoral, estás en un proceso electoral, se plantea ya de antemano a cerrarse a que cualquier persona pueda ir a hablar, es súper complejo. Por lo tanto, nosotros, como candidato independiente y que no nos importa nada, llegamos a hablar con las personas muchas veces escondidos, solapadamente, y logramos sacar cierta cantidad de información, pero que la información no existía. Tuvimos que construir la información. Esa información ni siquiera estaba en las calles. A días de las elecciones la gente no sabía nada. Nosotros hicimos un trabajo de educación cívica, nómade, en ese sentido, porque estábamos dando vueltas por todas partes, informando a la gente. O sea, de antemano y esto estaba cerrado. Por otro lado, los políticos dieron un año, que le llamaba la atención a Alexandre, porque básicamente el estallido social buscaba sacar a toda la clase política. Y el Acuerdo por la Paz básicamente lo que fue la forma de lograr salir con esto. Entonces, dan el espacio, pero lo dan cortito, porque ellos en el fondo con esto se legitiman y vuelven a estar. Y más encima se trataron de cooptar, los mismos que estaban en contra de la nueva constitución, la convención constituyente, cosa que ocurrió en varios casos. Caso más emblemático de la señora Marcela Cubillos, que era anti-apruebo y ahora fue la primera mayoría nacional para llegar a la constituyente. Yo me imagino esa situación entre la señora Cubillo y la Machi Linconao, mujer aguerrida, que llegó y que estuvo presa y que ahora ojalá le hicieran presidenta de la convención, conversando con esta señora, cosas así. Entonces, el proceso está muy difícil, muy, muy, muy difícil, porque ya está un poco maqueteado. ¿Qué se va a hacer entonces? ¿Qué podemos hacer? Algunos llaman, personas importantes, a salir a la calle, a manifestarse, con una manifestación que yo diría, la forma, no es una manifestación constante, sino una cuestión más irregular, cosa de que en el fondo hacer parar, volver, en el fondo una cuestión más táctica, diría yo en ese punto. Pero por otro lado, el componente individual en este caso es bastante importante. Nosotros, dentro de nuestra experiencia, nos dimos cuenta que la única forma efectiva de hacer política en este caso es nunca dejar de hacer política. Que todos los actos estéticos, éticos que uno realiza, los actos prácticos, y los actos de cómo uno se viste, cómo uno habla, que tienen que ser políticos. De algún modo, una revolución constante. Si se puede, así. No vemos otra posibilidad, porque esa lógica que plantea Alexandre, que queda poco tiempo para la política, es una lógica, de algún modo, que escinde al sujeto de su funcionamiento político, del funcionamiento estético, del funcionamiento ético, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué tenemos que pensarlo así? Me lo pregunto yo, nos lo preguntamos durante mucho tiempo con la lista, no tenemos la respuesta, pero si logramos, en el fondo, un estado de acción, en términos clásicos, revolucionario constante, pero en términos contemporáneos podría ser estético, político, constante, en el cual esto se siga hablando en estas instancias, por ejemplo, pero también en el cotidiano, quizás podría haber un cambio en un sentido semiótico, si logramos. Muchas gracias. Disculpa, Alexander, ahora me gustaría opinar un poco respecto a lo que ambos han conversado. Claro, estoy totalmente de acuerdo con ambos. Es una situación desesperanzadora y me voy a tomar un poco de lo último que mencionaba Diego, de esta situación de completa subjetivación de las personas en las cuales
gran parte del discurso conservador, yo creo que en toda Latinoamérica, inclusive en el mundo, es una exaltación hacia la figura de la familia. Esta dicotomía entre la familia y el Estado, que, bueno, muy hegelianamente contraponiendo esta razón de Estado versus la razón de la familia, pero aquí tomándolo desde una posición neoliberal en la cual el núcleo familiar pasa a ser el centro, las libertades individuales mías y de los míos son lo principal. Eso no me lo va a asegurar el Estado. Sea quien sea el gobernante, eso me lo tengo que asegurar yo. Y es parte de esta lógica del emprendedurismo que promueve el modelo neoliberal, donde usted se tiene que preocupar simplemente de su propio oikos, en este caso la administración de su propio hogar, y bueno, el resto se las arreglará como pueda. O sea, se rompe la idea de comunidad, se rompe todo tipo de cohesión política. La vida comunitaria, por ejemplo, Diego, que trabaja con comunidades desde el ámbito deportivo, desde el ámbito psicoterapéutico, Alexandre, que apoya desde el ámbito jurídico, yo que también trabajo, nosotros que, bueno, como el centro que trabajamos desde el ámbito educativo, intentamos como, todos intentamos de alguna forma generar ese tipo de comunidad que se ha ido perdiendo lamentablemente dentro del ámbito político. Y que es triste, es desesperanzador como hemos estado hablando todo el momento. O sea, pensar ya, la constitución se hace, pero ¿qué más queda? Esta actividad política diaria, esta intervención dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, que es algo que hoy en día es muy difícil de ver, porque no surge o no nace de la clase política. La clase política está totalmente escindida en una situación que es abismal. O sea, Diego mencionaba el caso de Marcela Cubillos. Marcela Cubillos para el estallido social era la ministra de Educación de Chile. En ese tiempo, los primeros que partieron con el estallido social en Chile fueron los estudiantes secundarios. Yo en ese tiempo trabajaba en un liceo municipal de Santiago y que fueron de los primeros casos estudiantes en levantarse. Marcela Cubillos, compañía, todos los políticos de derecha nos enviaban carros lanzaguas, nos tiraban, yo estaba haciendo clases y nos tiraban bombas adentro del colegio. Estudiantes, niñas de 12 años que con crisis de pánico porque todos los días llegaban y de la nada era carros lanzaguas, carros lanzabombas lacrimógenas, y ni siquiera era que estuviesen las estudiantes realizando una manifestación. Era como por si acaso se les ocurre, como esto que mencionaba como Alexander, igual esta contra revolución o contra reforma que podríamos tomar, por si acaso se les ocurre hacer algo. Así que es complejo el escenario, ir pensando en eso. Eso era mi intervención. Muchas gracias, Alexander. No sé si creo que es muy interesante en la lista del pacto social esa cuestión de la ecología. No sé si ustedes tienen la referencia en la ecología social de figuras como Bookchin y autores así, porque yo que a partir de eso yo que quería decir es que es muy importante, si hay alguna lección de Brasil, del proceso brasileño, es que es importante que haya una nueva ecología dentro del Parlamento, dentro de la convención. No dejar que la convención se encierre y que no se ocupe el espacio, que se produzca una nueva forma de operación, porque en Brasil eso fue totalmente inesperado. Lo que la derecha esperaba que hubieran manifestaciones, paros, cosas así en la calle, afuera del Congreso. Los pocos avances, yo particularmente, podemos hacer una discusión. Hay un profesor profesor que fue mi profesor, incluso, que ha hecho una pesquisa muy detallada sobre lo que llamé aquí de endogenía o de factores endógenos al proceso y de la actuación de ciertos
políticos para que ciertos avances se produjeran, pero a mí particularmente yo tributo esos avances a la capacidad en cierta medida de aceptar, mismo que temporariamente, las limitaciones de ese espacio de lucha que era la constituyente y ocupar el espacio y producir una nueva ecología, una nueva relación. Entonces, por ejemplo, cuando los pueblos indígenas fueran a la constituyente, era muy interesante porque llegaban y se adentraban al recinto y las se quedaban. Las se quedaban hasta que estaban satisfechos o que pensaban que habían cumplido lo que se proponían. Y así fue con varios sectores. Incluso fue inesperado para la derecha en aquel momento que hubiera organizaciones de la sociedad civil, la pluralidad de organizaciones, porque estaban saliendo de la dictadura, los partidos recién fueron autorizados, había como 5 años de autorización de los partidos políticos, pero la multiplicación de organizaciones de la sociedad civil fue muy rápida. Entonces, eso creo que es muy importante porque la elección de los convencionales fue un proceso, pero ahora el proceso, la tendencia es que la derecha quiera cerrar el proceso haciendo que sea una negociación interna, una negociación puramente parlamentaria del texto. Mismo con los procesos tradicionales del sistema político, cooptaciones y acuerdos de bastidores, esas cosas. Entonces, si uno ocupa ese espacio, ese funcionamiento ordinario es como dificultado, al menos. Muchas gracias, Alexandre. Benjamín. Sí, gracias por este espacio de conversación, felicitar por las reflexiones. Me gustaría comentar en que estando de acuerdo con los puntos que se plantean, pero siento como que hay un pesimismo así gigante que flota en el ambiente. Y como que lo quiero contrastar con una lectura a lo mejor de los mismos elementos que ustedes comentan, pero que mirándolo a lo mejor de otra óptica, a mí, yo lo observo con un optimismo gigante. ¿Y por qué? Porque para vincularlo con algunos hechos, una línea de tiempo, el periodo de neoliberalismo en Chile justamente implicó que la gente viviéramos cada uno en su mundo tratando de sobrevivir en forma individual, gran parte de la población endeudándose y con muy poca participación, cada vez bajando la participación en política. O sea, era como que lo político era muy... Incluso se impulsaba en los medios de comunicación y en los recursos de que era algo negativo. Entonces no había como ninguna forma de salir si es que las personas no se involucraban. Entonces, el estallido, lo que pasó en octubre del 19, de alguna manera fue algo muy inesperado para mucha gente de la élite. Y algunos pensábamos que puede haber sido algo puntual, pero increíblemente es algo que ha permanecido en el tiempo hasta hoy día. ¿Y por qué? A pesar de la pandemia, los primeros momentos fueron en presenciales, la gente en Plaza Dignidad, y muchas expresiones artísticas, espontáneas, pero si uno después proyecta lo que pasó después, pandemia, pero en el año de pandemia, en plebiscito, donde no ya no había espacio para hacer estas manifestaciones en la calle,
pero el plebiscito con una participación relevante, que no se la esperaban si uno sigue las curvas de baja participación histórica, o sea, igual fue sorpresiva la participación, y también con un resultado rotundo. Entonces también un mensaje bien en blanco y negro. Y de nuevo uno puede haberlo interpretado como que era algo puntual, ok, de nuevo un entusiasmo, y tiene razón ahí Diego en que como que todo se diseñó para que no resultara, para que los independientes no llegaran, y había mucho pesimismo respecto después a la elección de los constituyentes. Yo mismo me involucré personalmente con distintos grupos pensando en que la posibilidad era mínima de que llegaran independientes a la convención. Pero nuevamente me encontré con una sorpresa positiva gigante después de la elección de constituyente, porque se abrieron pasos con todo en contra. Entonces el pueblo se metió en la institucionalidad. O sea, aparte de la calle, ahora está dentro de la convención que habían diseñado los partidos políticos para poder seguir la conversación, como decía Alexandre, del grupo que estaba a cargo, ¿no? El pueblo se metió adentro por una ventanita que le abrió. Pero entonces una nueva señal, ¿por qué sucedió? ¿Cómo sucedió eso? Y yo lo empiezo a vincular a que la gente se ha estado repolitizando, a pesar de que estábamos con una atrofia de poca participación, de poco involucramiento. Rápidamente se ha empezado a conectarse, empezado a trabajar en comunidad, y una muestra de ello ha sido el apoyo y el resultado que se logró con los independientes. O sea, ¿cómo explicamos que la cantidad de independientes que llegó a la Convención Constitucional sin recursos, sin tiempo en los medios de comunicación, y con las trampas de que le avisaron muy poquito antes, lo que decía Diego, que también poco acceso a una cantidad enorme de medios? Entonces, me da la impresión, se viene otro hito, las elecciones parlamentarias y presidenciales. Entonces, ahora hubo una elección que a lo mejor era muy puntual, lo de gobernadores, y a lo mejor no era mucho interés, y que la gente, y además que la gente a veces tiene problemas para tener la comida del día para ir a votar por un cargo nuevo que no se conoce, entonces pueden haber muchas explicaciones para la baja votación de este fin de semana. Pero si se repite de nuevo lo de la elección de constituyente en la elección parlamentaria y presidencial de próxima, entonces se fija que hay varios hechos que han ocurrido en el tiempo que nos dan una señal de que la gente sí se está empezando a conectar, se está empezando a organizar, y ahí yo lo vinculo con lo que dice Alexandre, con el motor central del proceso de cambio real, que la gente empiece a estar permanentemente conectada. Me da la impresión de que, para sorpresa de la élite, es lo que yo he estado observando. Ahora es una interpretación, por supuesto. Entonces, y eso me deja muy entusiasmado positivamente, porque veo que hay muchas personas, yo sé que a lo mejor a uno siempre le gustaría, pero va creciendo, observo que va creciendo y se mantiene en el tiempo. Y entonces, para poner un contrapunto no más optimista, a lo mejor a los mismos hechos que comentábamos. Muchas gracias, Benjamín. Excelente intervención. Nos hace falta aquí gente más pesimista. Bueno, yo principalmente soy alguien pesimista. Así que, muy bien, muchas gracias. Diego estaba levantando la mano, por favor. Sí, yo soy todo lo contrario al pesimismo. Yo no soy pesimista, pero yo no veo, por así decirlo, una forma de organización tradicional en forma de partido que pueda en el fondo movilizar las energías necesarias para lograr un cambio. Lo veo a través de las organizaciones emergentes, comprometidas, ante que nosotros podemos crear, de las cuales nosotros podemos participar utilizando las formas tanto públicas como privadas de organización. Se puede, en el fondo, generar una masa que tiene que llegar al punto crítico de ser influyente, perdón. Pero eso dependerá también de nuestra capacidad de organizar grupos comprometidos y con convicción que busquen esto. O sea, en el fondo, que sea positivo para pensar es que lo veo, que en el fondo esa desesperanza en algunos puntos retrocede y aparece el optimismo y luego se cierra en desesperanza. ¿Cómo lograr que en el fondo florezca, por así decirlo, una forma, eclosione de alguna manera,
una capacidad de organización y autoorganización que no quede en la cosa puramente informal. Por lo tanto, pensando harto desde este punto de vista, creo que la capacidad de generar organizaciones formales, utilizando personalidades jurídicas a través de desarrollos de organizaciones estéticas, políticas, de oficios, volver a instalar por un camino paralelo a los partidos políticos y de ese modo volver a reencantar a la gente. Eso requiere también harto trabajo, harta fuerza ante la atomización y neutralización de las fuerzas políticas bajo el modelo neoliberal. Pero si logramos volver a establecer los barrios, si logramos volver a establecer las organizaciones, si logramos juntarnos y ocupar las formas que nos permite el campo jurídico, como la formalizar organizaciones, generar asociaciones culturales, artísticas, deportivas, de salud, barriales, podemos hacer algo más. Y eso es un punto que nosotros pretendemos trabajar en el libro, que es en el fondo cuál debería ser el papel de las municipalidades, puramente administrativo como es ahora en Chile, o en el fondo empoderarlas y que tengan más potestad. Y en el fondo la municipalidad es básicamente bastante democrática, porque está ahí viviendo y organizando y administrando las cosas que se hacen en el campo público de lo cotidiano. Entonces, de repente, no creer en esta forma jerárquica, vertical, estatal, sino pensar en forma más extendida, ecológica, en este sentido, y respondiendo a lo que Alexandre había dicho antes. Desde, básicamente, nosotros nos planteamos en este punto, de ahí partimos, desde las 3 ecologías de Guattari. En ese punto nos parece que es una vía posible, junto con otras que conocemos también, pero de que la ecología va en diversos planos y que en el fondo se puede establecer relaciones entre los diversos planos. En eso pues, tenemos una relación directa con el pensamiento espinocista, en ese punto de la inmanencia y la radicalidad. De ese punto también podríamos salirnos de la oposición derecha-izquierda. Son claves que nosotros hemos tratado de plantear y desarrollar, y las vamos a seguir desarrollando, para tratar de entender el espacio público fuera de las lógicas dominantes. Ahí está llega mi intervención. Gracias. Muchas gracias, Diego. Sí, efectivamente, bueno, rescato las palabras de Benjamín, principalmente para mí, que soy el pesimista acá. Y claro, el tema de la ecología, lo que mencionaba al final y lo que mencionaba Alexandre, es algo que hay que tener en consideración porque hay que ver qué país y qué mundo queremos pensar. O sea, la sustentabilidad, como se piensa, o las transformaciones sustentables no solamente implican un cuidado del ecosistema, sino que también un cuidado inclusive de ¿cómo se llama?, de todo lo que implica, inclusive la salud psíquica de las personas, el desarrollo educativo, avanzar en diferentes aspectos dentro de la sociedad y hacer este tipo de movimientos, como bien mencionaba Diego, la visión inmanente de Spinoza, principalmente desde el concepto de multitud, es una forma de producir este tipo de cambio. Ya no pensar simplemente una muchedumbre, una masa, acéfala, entre comillas, sino esta visión de un grupo de personas que se unen bajo la racionalidad y que justamente se unen como un solo individuo que multiplica la potencia, la fuerza de cada uno de manera individual. Y este tipo de asociación es algo ¿cómo se llama? Que yo creo que aquí todos tenemos como idea de futuro, de camino futuro y camino alterno frente a la política tradicional, de la cual, chao Mariela, cuídate. Muchas gracias por participar. Beso, un abrazo. Como estaba diciendo, bueno, aquí es cosa de verlo. Acá tenemos personas de diferentes países. O sea, no solamente, bueno, está Diego, estoy yo, que somos de Chile. Aquí hay personas, por ejemplo, Fernando, que es de Ecuador. Está Ana María, que es de Colombia. También Erika, de Brasil. Mariela, que se acaba de ir de México. Y yo creo que todos llegamos a ese punto, o sea, ver no solo el desencanto de la política tradicional, sino también pensar una vía aparte, una vía paralela, esta vía
quizás no tanto desde el punto de vista, yo no lo veo como con las candidaturas independientes, sino con el movimiento de base, que es lo que hay que ir generando. Quizás este tipo de acción directa que mostraba, por ejemplo, las imágenes del proceso constituyente de Brasil, Alexandre, donde los miembros de los pueblos originarios se manifestaban al interior del Congreso, las personas entraban, hacían este tipo de intervenciones. Como decía Diego, también ser estratégico y tener como casi como este tipo de manifestaciones como esporádicas que hagan un tipo de presión directa. No necesariamente sacando un rostro o una persona o un representante, sino que sea el pueblo en sí mismo el que se movilice para alcanzar algo. Esa sería mi intervención. No sé si alguien más alguien de los participantes tiene algún comentario, alguna intervención que quiera realizar sobre este tipo de proceso, contarnos un poco de la experiencia desde su país. Ah, Benjamín estaba escribiendo por el chat aquí, justamente, recordemos intervenciones enormemente exitosas como las tesis. Las tesis, para las personas que no las conocen, son un grupo ¿cómo se llama?, organizado de Valparaíso, un grupo feminista, que justamente con esta canción, esta performance, en contra de Carabineros de Chile y los actos de abuso de poder, de violación que cometieron no solo durante el estallido social, sino que han venido cometiendo al amparo de la dictadura desde hace más de 40 años, y que es algo que se replicó en todo el mundo. O sea, ver esta crítica al patriarcado y hacia las fuerzas policiales y militares que oprimen no solo a los ciudadanos en general, sino en específico a la figura de la mujer. Creo que eso es algo muy interesante. No sé, Alexandre, si en Brasil fue muy comentado ese movimiento. No, yo particularmente no conocía, pero así, esa es la importancia de ese diálogo que establecer esos diálogos es muy importante por esos intercambios de información, de experiencias y conocer la realidad. Tenemos muchos puntos en común en esa cuestión, por ejemplo, de represión militar. En Brasil también hay, las policías militares son la vanguardia de la represión. Entonces, en este punto creo que eso es algo análogo en las dictaduras de Chile y Brasil. Fue la creación de esas policías militarizadas para la represión. Aquí Ana María nos escribe por el chat. No sé si, Ana, ¿te gustaría tomar la palabra? Porque aquí Ana, que es de Colombia, nos habla justamente en medio de la crisis y estallido social que están realizando cabildos abiertos y asambleas barriales. Cada vez los movimientos sociales se están desligando de los procesos partidistas. Y es parte del proceso que se está viviendo hoy en día en Colombia, justamente con esta situación de represión, de violencia de parte del Estado. Ana María, muchas Hola, gracias. hola Arturo, hola a todos. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Sí, ya, qué pena. Lo que pasa es que tenía el micrófono apagado. Sí, pues bueno, nosotros llevamos aquí desde el 28 de abril, eh, pues un proceso de estallido social bastante fuerte, muy violento, pues por la represión estatal. Han habido muchos muertos. Pues muchos desaparecidos, de hecho, hay, y pues ahora, sobre todo acá en Cali, que es la ciudad donde vivo, pues que el estallido, digamos, se concentró, digamos, mucho aquí en la ciudad.
se han estado haciendo, digamos, procesos de asambleas donde las personas de los barrios, porque normalmente los puntos de, digamos, de barricadas, bloqueos están en, digamos, en los barrios más populares, se han organizado diferentes, digamos, sí, reuniones, asambleas, cabildos, bueno, digamos que cada punto de resistencia le llama de cierta forma y pues de ahí han salido, digamos, diferentes ideas, pliegos de peticiones que, bueno, el gobierno no, no ha querido tener en cuenta, pero pues ese proceso se está dando, digamos, ahí con la gente, ¿no? Hay un proceso también que se ha realizado por medio, digamos, de los profes de las universidades acá en Cali, se llama Universidad para el Barrio y la idea es llevar, digamos, ciertos discursos que aparecen, digamos, dentro de los profes de estas universidades, llevarlos a estos lugares y pues hay una participación bastante fuerte, digamos, de la población y pues son procesos, como les decía en el mensaje, que se desmarcan, digamos, digamos, de los partidos. De hecho, aquí hay un comité del paro que, que no representa a nadie. Eso, digamos que son de sindicalistas de ciertos gremios que de verdad la población no se siente representada por esta gente y por eso digamos que estas movilizaciones y estas asambleas o cabildos abiertos tienen más sentido para la gente que digamos esas negociaciones que se hacen con estos gremios sindicalistas. Muchas gracias, Ana, en este caso, por tu narración de los eventos que están sucediendo en Colombia. Que claro, pasa lo mismo que en su momento yo creo que pasaba con Chile. Uno se entera por las noticias y la visión también es totalmente distinta. O sea, hay una visión que viene desde el gobierno, pero no se saben que están ocurriendo este tipo de organizaciones desde las bases. Y, y es excelente dar esta opción. O sea, tener esta posibilidad de conocer tu visión, Ana María. Sí, 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 tengo, digamos, compañeros que de hecho están haciendo este trabajo de Universidad para el Barrio, que se llama así. Podríamos, digamos, hablar con ellos. Yo ahora no he estado muy activa, digamos, con este proceso porque he estado enferma, entonces he estado de hecho incapacitada, pero bueno, de todas formas he estado apoyando desde lo que puedan en ese proceso, pero sí tengo personas que están, pues compañeros, amigos que están, digamos, en este proceso. No, sería genial, Ana María, si, claro, poder concretar un conversatorio contigo, con tus compañeros. Sí, sí, sí. Espero que estés mucho mejor de salud, que Gracias. después te pregunto por interno a ver cómo estás. Sí, sí, sí. Sí. No, pero sí, Y pues buenísimo. ahora en Colombia, pues la cuestión es, pues han ido desbloqueando ciertos puntos de resistencia a las mismas personas, porque como ha habido tanta represión y pues esta represión ha resultado con que hay 5 o 6 muertos por punto de resistencia, pues obviamente pues la gente ha dicho, no, pues ya nos toca, digamos, hacer otro tipo de, digamos, de acciones y estas acciones tienen que ver con digamos, juntarse y hablar, digamos, desde las mismas necesidades que se dan en estos barrios. O sea, aquí, por lo menos en Cali, más del 40% de la población está casi en extrema pobreza. O sea, es un estallido, digamos, social por unas, digamos, causas, digamos, de pobreza, digamos, pues de que el Estado no ha actuado, digamos, de la mejor manera para solucionar estos problemas, pues que la gente ya definitivamente no puede soportar más. Sí, eso. Sí, es algo totalmente desgarrador esa realidad, más acentuada, o sea,
hoy en día se está afrontando mucho más lamentablemente, por la situación de pandemia que estamos viviendo todos. Así que yo creo que, bueno, me cuelgo un poco de lo que mencionaba Benjamín e intento ser más optimista frente a este tipo de organización, de ver cómo el pueblo se está organizando no solo a nivel chileno, sino a nivel internacional, para poder dar un vuelco a este sistema neoliberal que nos oprime a diario y que genera este tipo de Ujú. decisión. Sí, sí, O sea, yo creo que una de las cosas más potentes que yo vi en las noticias es el gasto público en armamento de Colombia. sí, sí. Sí, el año pasado se compraron como 22 aviones de guerra, cuando estamos en pandemia con un déficit terrible fiscal y bueno, un montón de platas que digamos se gastan en imagen del presidente que está por el piso y pues otras cosas de corrupción y bueno, esas cuestiones, pero sí, hay mucho gasto militar, mucho gasto de la policía, pues de los antimotines, pues que en última es el dinero de nosotros que ahora es el que nos está reprimiendo, ¿no? O sea, de hecho el año pasado se hizo mucha inversión y yo creo que de alguna forma sabían que esto iba a pasar y se quisieron armar. Y bueno, y acá también está la otra cuestión y es el paramilitarismo, pues, que llevamos décadas de paramilitarismo y ahora ese paramilitarismo está en las ciudades, pues normalmente lo que ocurría era que estaban pues en los pueblos, en las zonas rurales, y pues por eso tenemos tantos desplazados internos aquí en Colombia, gente que pues ha tenido que salir de sus tierras y venirse a vivir a la ciudad, y pues ahora ese paramilitarismo está replicándose aquí en las ciudades, en los barrios. De hecho, hay videos de cómo personas armadas, que pues pueden ser de hecho los mismos policías, digamos, vestidos de civil, armados, diciéndole a la gente que tienen que entrar a sus casas porque tienen que hacerlo. Muy compleja la situación. Sí. No, sí. No sé si alguien más quisiera intervenir o participar sobre la situación. Yo creo que ya hemos hecho un recorrido igual bastante importante sobre el proceso constituyente, cómo fue en Brasil. Se fijan, en un recorrido histórico. ¿Cómo fue el proceso en Brasil? ¿Cómo está siendo el proceso en Chile? ¿Y cómo podría ser quizás un proceso en Colombia? Visto este tipo de organización que se está dando y que yo creo que en gran parte era desconocido, no sé, por lo menos para mí era completamente desconocido. No sé si alguno de ustedes había escuchado de esta situación de los cabildos o, en este caso, como asambleas populares. Yo quería, si fuera posible, Ana María, una fuente de información y podríamos recurrir en la red, algo así, porque acá no tenemos este tipo de información, como dice Arturo, también creo que en Chile el mismo. Sí, bueno, aquí hay, digamos, ONGs que están, digamos, haciendo, digamos, informes. Lo otro, obviamente, pues tiene que ver con la información que circula en medios que son, pues, medios no oficiales. Aquí la mayoría de los medios grandes, pues, son pro gobierno y pues, obviamente tienen un discurso, eh, digamos, donde minimizan, digamos, toda la represión estatal y maximizan, digamos, los daños materiales que pues obviamente se dan en este tipo, digamos, de procesos, ¿no? Entonces, claro, hay varios medios, digamos, alternativos, si se quiere, que están, digamos, haciendo contrainformación. De hecho, digamos, han tomado esa posición editorial, lo dicen. Nosotros aquí vamos a estar del lado, o sea, como del lado de la gente, y lo dicen, porque pues saben que los grandes medios efectivamente no van a mostrar eso.
Entonces sí, hay varios. De hecho, aquí en Cali hay un periodista que tiene pues una cadena, digamos, de noticias que es muy de aquí de Cali, muy regional, y el señor es el que ha estado, digamos, haciendo como todo este proceso digamos, de información, y de hecho más allá de información es de ir al lugar, decir, bueno, aquí me han dicho que hay retenida gente, porque de hecho hace varias semanas en una bodega tenían retenido a 400 personas y no querían dar nombres, por ejemplo. Entonces es una persona que además de, digamos, de informar, pues obviamente está haciendo o sea, está haciendo otro tipo de actividades y es un poco de ir con la gente de derechos humanos y bueno. Igual sí puedo pasar esas fuentes, puedo pasárselas a Arturo y que él se las pueda pasar a ustedes para que ustedes puedan ver esto, porque sí, efectivamente, pues de hecho han bloqueado, nos tienen bloqueado muchos también, digamos, la información, cada vez censuran más, entonces, de hecho hay un proyecto de ley que quiere sacar el gobierno para revisar el contenido de las redes sociales, entonces, no sé, cada vez la represión es más evidente. Me parece terrible la situación, Ana María. Yo creo que, bueno, es algo que lamentablemente se está repitiendo poco a poco en la mayoría de los países del mundo. O sea, esta nueva, vamos a llamar, este resurgir de la derecha en el ámbito político sudamericano y que cada vez se limitan, o sea, venden un discurso de libertad individual, pero al final establecen políticas de censura completamente arbitrarias, así que al final no sé cuál es el discurso real. O sea, no sé, me sorprende esta actitud. Inclusive son, en la mayoría de los casos, gente que no tiene las capacidades para estar en un cargo, lamentablemente. Sí, lo que uno rescata, digamos, de este proceso es que pues este proceso no se hubiera podido dar hace 20 años cuando el uribismo, pues que era, pues digamos, que es el discurso, digamos, preponderante aquí y que tuvo, digamos, la política y todavía la tiene, pues el presidente actual es del gobierno de Álvaro Uribe, es del gobierno del partido de Álvaro Uribe Vélez, de hecho decimos que es un títere nomás de este señor y la cuestión es que pues hace 20 años el favoritismo de Álvaro Uribe Vélez era casi que el 100%, o sea, habíamos pocos que no le comimos el cuento de la seguridad democrática y todo ese discurso, pero ahora el tipo tiene, digamos, un 76% de favorabilidad. En la opinión. O sea, es una cuestión que efectivamente no somos la misma Colombia de hace 20 años y eso me agrada. O sea, obviamente tenemos como todo este proceso, digamos, súper violento por parte del Estado, pero efectivamente la gente ahora no copia ese discurso, no lo deja pasar. Muchas gracias, Ana María. No sé, Diego, Alexandra, no sé si alguno de ustedes quisiese comentar algo al respecto de este tema. O sea, también como lo dice Arturo, lo encuentro terrible. Yo estaba en Colombia y he visto el fervor que manifiesta la gente por Uribe. Yo nunca lo he entendido mucho, pero lo noté y me pareció extraño hace años atrás cuando estuve. Bueno, muchas gracias por la invitación, Arturo, y me gustaría, siguiendo también la intención de Alexandre, de coordinar mayormente la información que hay entre los distintos países, donde la podemos sacar en cada parte para establecer una relación horizontal, comprometida, para en el fondo tratar de establecer un horizonte común, que pues, como dice Arturo también, que sea paralelo a lo que se hace en el partidista con toda esta formulación ideológica que es inevitable a un partido político, y trabajar en una forma, tratar de establecer la realidad, no sé si decir tal cual es, sería mucho decirlo, pero en el fondo bien situados y situadas para poder llegar a un proyecto que en el fondo va para un centro de estudios, pero que no sea puramente academicista, sino que en el fondo
lleve la multitud a la problematización y en ese sentido pueda el pueblo constituirse a partir de ese movimiento y que de algún modo no cerrar el proceso constituyente ¿cómo se llama? Al asunto constituido y que luego se cierre para siempre. ¿Cómo intentar que la sociedad permee de algún modo en esta carta fundamental, que tampoco puede quedar abierta, si en términos constitucionales Alexandra sabrá más que yo en este aspecto, y por lo que he estudiado tampoco puede quedar abierta, en el fondo encontrar una vía en la cual este tipo de cosas puedan ser siguiendo desarrollarlas más en una situación que sea organizada entre países, entre hermanos latinoamericanos, y generar aquello que estamos tratando todos de hacer, que es piso común, para poder devolverle a Latinoamérica quizás lo que nunca tuvo, porque no sería devolverle, pero quizás darnos una posibilidad creativa de poder ordenarnos hacia un objetivo que sea la alegría, ¿no? En este caso, para citar a Spinoza y cerrar con eso. Muchas gracias, Diego. Alexandre, ¿te gustaría dar unas palabras para el cierre? Yo agradezco mucho a Arturo, Diego, y también esa oportunidad de oír escuchar a Ana María, porque también preocupa mucho, inquieta las cuestiones relacionadas al paro social y la situación colombiana. Incluso hice aquí una sugerencia para que sigamos haciendo conversatorio. En este momento sería muy interesante que hiciéramos uno sobre la situación colombiana, sobre el estallido social de Colombia. Hay muchos puntos de contacto en ese tema, por ejemplo, del paramilitarismo con la realidad de Brasil, con la realidad de mi ciudad, de Río de Janeiro, y particularmente de Bolsonaro, que tiene una ligación con los paramilitares. Eso es comprobado, y hoy ocupa la presidencia de la República. Entonces, no hay como no ver paralelos, por ejemplo, entre Bolsonaro y Uribe, y son paralelos, no son identidades necesariamente, pero esos temas que nos tocan en común, que posibilitan ese diálogo para producir el común, para que podamos, y ahí, como dice Diego, independiente de los partidos, de las dinámicas más institucionales, hacer una verdadera internacionalización de nuestros conocimientos, de nuestras prácticas, y cambiar e intercambiar esos saberes. Yo, por ejemplo, no sabía eso de las alcaldías y de los cabildos abiertos y asambleas barriales. Me parece que algo que es muy, muy interesante. Y otros países han vivido situaciones semejantes. Yo pensaba, por ejemplo, y en este momento de Chile es muy importante también tener en cuenta las experiencias de Bolivia, de Ecuador, sobre la elaboración constitucional, porque también ahí sí intentan personalizar y consolidar mecanismos de participación, de intervención directa de la población. Entonces creo que hay mucho que cambiar, mucho que discutir en común. Entonces agradezco una vez más a Arturo, al Centro Espinosista y a todos. Bueno, Alexandre, muchas gracias a ti, muchas gracias a Diego, a Ana María, a todas las personas que participaron. Bueno, a nombre del centro, en general les doy las gracias. Antes de concluir,
Jonathan había mandado un comentario por el chat y no podía hablar, así que lo leo brevemente. Hola a todos, todas. En este momento no puedo hablar, pero cuando hablan de Spinoza, recuerdo el tratado político cuando dice que el poder universal de la naturaleza es el poder de todos los individuos reunidos. Sin embargo, a ver, agrandarlo. Sin embargo, no nos hemos o no podemos separarnos completamente de las leyes de la naturaleza. Donde el pez más grande se come al más pequeño, entonces se explica la represión, la violencia, los obstáculos que vivió, por ejemplo, Diego como candidato independiente. El proceso constituyente se refleja como disputa por el poder político, como decía Weber. Encuentro interesante en este sentido que un buen número de alcaldías sean de izquierda. Imagino que habrá quienes no estén muy contentos. Muchas gracias, Jonathan. Que ahí justo se desconectó, pero alcanzamos a leer su mensaje. Bueno, respecto a ese tema en particular, claro, la mención de Weber, es inevitable pensar en lo que sería su definición del Estado, entendido como el monopolio legítimo de la violencia o de la coerción, y que es lo que representa el Estado hoy en día más que nunca, como veníamos mencionando, y que es bastante complicado, ya sea violencia inclusive. Hablamos de violencia paramilitar, que al momento de ser reconducida por el Estado se vuelve legítima, así que es complejo el tema. Yo creo que, como ustedes bien dijeron, esto da para un espacio de apertura y nosotros como centro, bueno, nuestro nombre originalmente es más que Centro Baruch Spinoza, sino que es Centro de Investigación Comunitaria y Docencia Virtual Baruch Spinoza. Así que nuestra intención desde el principio fue abrir el conocimiento justamente a toda la comunidad, desligado del ámbito académico un poco, o sea, tomando el conocimiento académico y llevándolo hacia la comunidad de manera virtual, que es la forma más democrática que tenemos hoy en día de compartir el conocimiento. Así que sería espectacular coordinar un nuevo encuentro en el cual nosotros pudiésemos contar con la participación de Ana María, Diego, Alexandre y muchas más personas que se quisieran sumar a este ciclo conversatorio que yo creo que se va a volver esto, un punto de encuentro y en el cual obviamente nosotros vamos a participar en la medida de lo posible, compartiendo toda la información que ustedes nos transmitan y abriéndola. Esa es la idea de nuestro sitio web también, de ir compartiendo todos aquellos que quieran escribir, participar, pueden hacerlo. Nuestro blog está abierto también para que ustedes comenten, por ejemplo, su situación. Diego podría contarnos del proceso en Chile, Alexandra del proceso en Brasil, Ana del proceso en Colombia, y así vamos generando estos espacios de comunidad. Así que para concluir, como decía, les quería dar las gracias a ustedes tres, a todos los presentes, todas las presentes, a Erika que se está despidiendo, un beso y un abrazo a la distancia, querida Erika, y bueno, dejamos hasta acá este primer conversatorio, procesos constituyentes latinoamericanos, desafíos y expectativas. Yo creo que esto nos abre el camino justamente para los desafíos y las expectativas que se vienen a futuro en todo el ámbito latinoamericano. Así que les doy un aplauso por sus participaciones, un aplauso a todos los participantes por sus excelentes aportes. Y bueno, quedamos hasta acá. Que estén muy bien, que descansen, que tengan una linda noche. Cuídense. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, que estén muy bien, cuídense. Buenas noches. Un abrazo a todos. Buenas noches. Abrazo a todos. Un abrazo. Vale. Abrazo. Cuídense. Chao, chao. Chao.